Apenas unas semanas después de encontrar un préstamo fraudulento de $200.000 en mi extracto bancario, un préstamo que mi hijo había solicitado con un préstamo de emergencia que le di después del funeral de su madre. No grité ni lloré. Simplemente empecé a planear. No te vas a creer lo que pasó después. Sigue mi historia hasta el final y cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Y no olvides darle a me gusta y compartir. El sol de la mañana, normalmente una presencia reconfortante en su sala de Spokane, se sentía frío, casi acusador, mientras Arthur Finch observaba el extracto bancario que apretaba con sus manos temblorosas. Jubilado, su vida se había asentado en un ritmo predecible de rutinas tranquilas y un presupuesto meticuloso. Pero ese ritmo se rompió con una sola línea, estampada en negrita en la página: préstamo personal, $200.000. $200.000. Los números flotaban ante sus ojos, una alucinación surrealista que se negaba a disiparse. Parpadeó, se frotó los ojos y volvió a mirar. No, era real. Un préstamo real y verificable del First National Bank. El extracto era innegablemente suyo, dirigido a su domicilio, con su número de cuenta incluido. Incluso una firma, toscamente garabateada pero inquietantemente similar a la suya, adornaba la parte inferior del resumen del documento. Sus manos, habitualmente firmes tras décadas de meticulosa carpintería, empezaron a temblar incontrolablemente. El fino papel crujía como hojas secas. Un terror frío se apoderó de sus huesos, una pesadilla amaneciendo a la cruda luz del día. No había solicitado ningún préstamo, ni un céntimo. Una suma como esta era más que absurda, una cantidad que ni siquiera podía imaginar, y mucho menos devolver con su modesta pensión. El extracto especificaba que el préstamo se había originado hacía apenas 2 semanas. 2 semanas. Y ya, una señal de alerta señalaba que el primer pago mensual estaba atrasado. Atrasado. Su mente corría, lidiando con lo imposible. ¿Quién? ¿Cómo? Era meticuloso con sus finanzas, un hábito arraigado tras años de trabajo honesto y una profunda desconfianza hacia las deudas. Esto no era solo un error, era un acto deliberado, una profunda violación. Con el corazón latiéndole con fuerza, Arthur buscó a tientas sus gafas de leer y el teléfono. Sus dedos, rígidos por una mezcla de miedo e indignación, marcaron el número de atención al cliente que figuraba en el extracto. Tras navegar por un exasperante menú automático, una voz alegre finalmente interrumpió la estática. First National Bank. Al habla Sara. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Arthur Finch, empezó, con una voz sorprendentemente firme a pesar del temblor en sus manos. Estoy mirando mi extracto bancario y hay un préstamo de $200.000. No lo solicité. La voz de Sara permaneció serena. Permítame revisar su cuenta, señor Finch. Un momento. La pausa se alargó, una eternidad llena del frenético latido del corazón de Arthur. Podía oír el leve clic de un teclado, el murmullo distante de otras llamadas de fondo. Entonces, ella regresó. Sí, señor Finch. Veo que recientemente se aprobó un préstamo personal de $200.000 en su cuenta. ¿Hay algún problema? ¿Algún problema?, repitió Arthur, y lo absurdo de la pregunta casi lo hizo reír, un sonido áspero y sin humor que se le atascó en la garganta. El problema es que nunca solicité este préstamo. Jamás. Señor, según nuestros registros, la solicitud se presentó digitalmente, explicó Sara, con un tono que empezaba a denotar paciencia. Incluía su número de seguro social y lo que parece ser su firma digital. Se siguieron todos los procedimientos habituales. Firma digital. Su número de la seguridad social. ¿Cómo podía alguien tener eso? Su mente daba vueltas, intentando recordar cualquier caso de documentos perdidos, correos electrónicos de phishing, cualquier cosa. Entonces, Sara le asestó el golpe que le dejó sin aliento. Y los fondos, señor Finch, se transfirieron directamente a un titular de cuenta conjunta que figura en su expediente. A Arthur se le cortó la respiración. ¿Titular de cuenta conjunta? Logró articular con voz ronca, apenas audible. Sí, señor. Daniel Finch. Daniel. Su hijo. El nombre resonó en el repentino y cavernoso silencio de la habitación. No podía ser. ¿Daniel? Tiene acceso de emergencia a tu cuenta, continuó Sara,
ajena al terremoto que acababa de desatar en el mundo de Arthur. Ese acceso se configuró hace unos 5 años, tras el fallecimiento de tu esposa, Eleanor. Le concediste acceso entonces, por si acaso, ya sabes, en caso de emergencia. Emergencias. La palabra le revolvió el estómago a Arthur. Recordó aquel día, desgarrado por el dolor tras el funeral de Eleanor, deseando que todo fuera sencillo para Daniel, si algo le ocurría. Había sido un gesto de cuidado paternal, nacido del dolor y el amor. Ahora era un arma, empuñada por su propia sangre. Se le secó la boca por completo, con un sabor a ceniza y traición. Apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Su hijo, su único hijo. Daniel había cometido fraude. Le había robado. $200.000. Era una suma imposible de devolver para Arthur, una cantidad que destruiría su exigua pensión, su paz cuidadosamente construida. Estaría arruinado, financiera y emocionalmente. Pensar en Daniel, su hijo, el niño al que había criado, cuidado y apoyado, haciendo esto con tan fría determinación, con tan absoluta indiferencia, le provocó náuseas. No podía hablar, no podía pronunciar una palabra más. Con un sonido gutural, mitad angustia, mitad rabia pura y sin adulterar, Arthur colgó el teléfono de golpe. Volvió a mirar el extracto, la burda imitación de su firma. No era perfecto, pero se le acercaba bastante, sobre todo en formato digital. Daniel lo había planeado. Sabía del acceso de emergencia, del fideicomiso de su padre. Lo había ejecutado con precisión, como un ladrón en la noche, solo que este ladrón llevaba el rostro de su propio hijo. La ira empezó a hervir a fuego lento, una quemadura lenta y ardiente en lo profundo de su ser. 37 años. 37 años siendo padre de Daniel. 37 años de rodillas raspadas, obras de teatro, matrícula universitaria, asesoramiento financiero y apoyo emocional inquebrantable. Esta era su recompensa. Una traición tan profunda que se sintió como un golpe físico. Su mundo, una vez un lugar de serena dignidad y comodidad familiar, ahora se sentía destrozado, hecho añicos. Miró por la ventana de su sala de estar y no vio nada más que la calle común y corriente de Spokane, el jardín cuidadosamente cuidado del vecino, el tráfico constante. Y, sin embargo, todo había cambiado. Todo. El viaje a casa de Daniel se le hizo interminable. Cada kilómetro se convertía en una agonía de incredulidad y rabia latente. Solo eran 27 minutos desde su modesta casa en el centro de Spokane hasta el exclusivo barrio arbolado donde vivían Daniel y Chloe, pero para Arthur era como atravesar un continente. El paisaje que se veía por la ventana se difuminaba en una indiferencia de verde y gris, reflejando su agitación interior. Se aferraba al volante, con el extracto bancario arrugado sobre el asiento del copiloto como una acusación. No dejaba de recordar las palabras de Sarah, el nombre de Daniel resonando en su mente y la imposible suma de $200.000. ¿Cómo podía su propio hijo hacer eso? Al girar hacia la calle de Daniel, la vista de los jardines meticulosamente cuidados y las casas señoriales, cada una testimonio de una cómoda opulencia, le hizo un nudo en el estómago. La casa de Daniel destacaba incluso entre sus imponentes vecinos, una imponente casa de 2 plantas con una amplia entrada circular. Estacionados en un lugar prominente, estaban el reluciente BMW negro de Daniel y la impecable camioneta Mercedes plateada de Chloe, símbolos de una vida que parecía a 1.000.000 de kilómetros de la de Arthur. Aparcó su viejo y práctico sedán en la entrada. El contraste era marcado y doloroso. Se dirigió a la puerta principal, con la mano ligeramente temblorosa al tocar el timbre. Al cabo de un momento, la pesada puerta de roble se abrió, revelando a Daniel. Su hijo se quedó allí, sorprendido, con una leve sonrisa en el rostro que se desvaneció al ver la expresión sombría de Arthur. «¿Papá? ¡Qué sorpresa!», dijo Daniel con voz suave, pero con un dejo de inquietud. «Deberías haber llamado primero, ¿sabes?». Arthur ignoró la sugerencia. Simplemente pasó a su hijo por delante y entró en el gran vestíbulo. El aire era fresco, ligeramente perfumado por un difusor caro. Lujosos suelos de madera noble se extendían ante él, reluciendo bajo la suave luz de las luces empotradas.
La sala de estar, visible a su izquierda, era una imagen de cuidada elegancia, como sacada de una revista de decoración. Sofás mullidos, obras de arte de buen gusto, sin un solo objeto fuera de lugar. Era un marcado contraste con el espacio habitable de Arthur, cómodo pero desgastado. Una casa construida durante décadas de duro trabajo, no acumulada mediante ostentosa ostentación de riqueza. Se giró para mirar a Daniel, quien había cerrado la puerta y ahora estaba a pocos metros de distancia, con una expresión que pasó de la sorpresa a algo parecido a la aprensión. Arthur no perdió tiempo. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, sacó el extracto bancario y se lo tendió a Daniel. «¿Qué es esto?», preguntó Arthur en voz baja, temblando con una intensidad que rara vez mostraba. Daniel tomó la declaración, recorriendo la página con la mirada. Arthur observó su rostro, vio cómo palidecía, dejando una tez enfermiza. La mirada de Daniel se desvió hacia el prominente préstamo personal, 200.000, y luego hacia la firma falsificada. Tragó saliva con dificultad. No sé qué es esto, papá», balbuceó Daniel, evitando mirar a Arthur. Intentó devolverle el papel. «Debe ser algún error». «¿Un error?». La voz de Arthur se alzó, quebrada por la incredulidad y el dolor. «No insultes mi inteligencia, Daniel. Este préstamo, de $200.000, fue confirmado por el banco. Me dijeron que los fondos se transfirieron directamente a un titular de cuenta conjunta que figura en mi expediente. Tu cuenta, Daniel. Tu nombre». Hizo una pausa, clavando la mirada en la de su hijo, acusatoria. «Deja de mentirme. Para allá. Falsificaste mi firma y me robaste $200.000. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e innegables. Los hombros de Daniel se hundieron visiblemente, como si un gran peso los hubiera abatido de repente. No levantó la vista, con la mirada fija en el suelo reluciente. La farsa se desmoronó. «Papá, yo puedo explicarlo», murmuró, con la voz apenas un susurro. «Es Chloe, sus expectativas, su estilo de vida. Solo necesitábamos el dinero». Como si fuera una señal, un delicado roce de tela anunció la entrada de Chloe. Entró en la sala de estar, impecablemente vestida con un vestido a medida, con el cabello perfectamente peinado, una imagen de refinada sofisticación. Sin embargo, su mirada reflejaba una marcada frialdad. «¿A qué viene tanto alboroto?», preguntó con un tono cortante y desdeñoso. Arthur se volvió hacia ella, con el extracto bancario aún en la mano. «Su marido», empezó con voz tensa, «ha pedido un préstamo de $200.000 a mi nombre. Falsificó mi firma. Me robó». Las cejas perfectas de Chloe se arquearon, con un destello indescifrable en sus ojos. Luego, soltó una risita desdeñosa. «Ay, Arthur, por favor, no es robar cuando se trata de la familia. Además», añadió con una voz escalofriantemente despreocupada, «vas a morir pronto de todas formas, ¿verdad? ¿Para qué necesitas ese dinero? ¿Qué vas a hacer con él?». Un terror gélido se apoderó del pecho de Arthur. Su mirada pasó del rostro indiferente, casi desdeñoso, de Chloe a Daniel, quien permanecía en silencio, con la mirada aún baja. Daniel, quien siempre había sido su hijo, su responsabilidad, su orgullo. Ni una palabra, ni una sola defensa de su propio padre. Ninguna sorpresa, ninguna indignación ante la brutal declaración de su esposa. Solo silencio, un silencioso asentimiento a su cruel lógica. Daniel finalmente levantó la cabeza con un destello de desafío en la mirada. «Papá, siempre dijiste que la familia cuida a la familia», murmuró, intentando justificar lo imperdonable. «Me criaste para esperar ese apoyo. Siempre me ayudaste». Chloe asintió, acercándose a Daniel, un frente unido contra Arthur. «Exactamente. Los padres se sacrifican por sus hijos. Es lo que se supone que deben hacer». Sus palabras sonaban con absoluta seguridad, como si estuviera impartiendo una profunda sabiduría, en lugar de condonar un robo. Arthur sintió una punzada familiar. Recordó los $15.000 que había aportado a la boda de Daniel, una suma que apenas podía permitirse, pero que había dado con gusto para asegurar que su hijo tuviera el día que soñaba. Recordó los $35.000 que les había dado para la entrada de esta misma casa, un gesto de amor para ayudarlos a comenzar su vida juntos. Sacrificios, sin duda, él había dado.
ellos habían tomado. ¿Sacrificio? La voz de Arthur era apenas un susurro, cargada de lágrimas contenidas, pero impregnada de una nueva y peligrosa determinación. ¿Así lo llamas? Daniel y Chloe intercambiaron una mirada cómplice. Entonces Daniel se volvió hacia su padre con un dejo de impaciencia en la voz. «Papá, vamos. No es que fueras a usarlo para nada importante. Al menos así, estás siendo útil. Podemos darle un buen uso». Chloe asintió, con una leve, casi imperceptible sonrisa burlona en sus labios, dando a entender que Arthur debería estar agradecido por esta oportunidad de contribuir a sus vidas, incluso mientras esperaban su inevitable fallecimiento. El aire en la opulenta sala de estar, antes fresco y perfumado, ahora se sentía sofocante, impregnado del hedor de la codicia y la profunda traición. El fin de semana transcurrió en una nube de incredulidad y una escalofriante sensación de vacío. Arthur recorría su tranquilo hogar. Cada objeto familiar cobraba un nuevo y amargo significado. Intentó reconciliar la imagen del hijo cariñoso que había criado con la del ladrón calculador que le había arrebatado su seguridad, pero ambos simplemente no se fusionaban. La traición era una herida nueva, que supuraba con cada hora que pasaba. El lunes por la mañana trajo un sombrío presagio. 3 sobres urgentes, cuidadosamente apilados en su buzón, todos con el conocido logotipo del First National Bank. Se le encogió el corazón, pero una extraña calma lo invadió al abrirlos. Como banquero experimentado, con 40 años de experiencia, sabía exactamente qué contendrían. El primero era una dura notificación de impago. El segundo, una severa advertencia de cobro. El tercero, un ominoso preludio de ejecución hipotecaria. Su hogar, su santuario, ahora amenazado por la misma institución a la que una vez sirvió con orgullo. Colocó los documentos sobre la mesa de la cocina, revisándolos con una indiferencia profesional que desmentía la agitación interior. Conocía los protocolos del banco, su implacable progresión de la advertencia a la acción. Casi podía oír el tic-tac del reloj, contando los días hasta que los ahorros de toda su vida se esfumaran, su casa fuera embargada, todo para cubrir una deuda que nunca contrajo. Pero incluso, mientras la cruda realidad lo miraba fijamente, un destello de algo nuevo se encendió en Arthur, una determinación férrea. Se vistió meticulosamente, con un traje y una corbata que no había usado en años, una decisión deliberada para proyectar compostura y autoridad. Caminó, en lugar de conducir, hasta la sucursal del First National Bank en el centro, el mismo edificio donde había pasado décadas de su vida, un lugar lleno de recuerdos entrañables y ahora dolorosos. El vestíbulo familiar, el zumbido de las computadoras, el aroma fresco y limpio del dinero y el papel. Todo era igual, pero profundamente diferente. No estaba allí como empleado ni como cliente de confianza. Estaba allí como víctima. Pidió hablar con Eleanor Vance, la actual gerente de sucursal, una joven brillante a la que había asesorado en los inicios de su carrera. Eleanor lo recibió con genuina calidez, y su rostro se suavizó rápidamente con preocupación al observar su expresión sombría. Arthur le presentó el extracto bancario, los avisos de impago y la historia de la traición de Daniel. Eleanor escuchó pacientemente, su expresión pasando de la compasión a la seriedad profesional. «Arthur, siento mucho oír esto», dijo con voz suave. Abrió su cuenta en su computadora, sus dedos revoloteando sobre el teclado. Ojalá pudiera hacer algo, pero, como avalista, o mejor dicho, titular principal de la cuenta que le dio acceso de emergencia a Daniel, eres totalmente responsable de este préstamo. Daniel no ha hecho ni un solo pago. ¿Y qué hay del fraude?, insistió Arthur, con una esperanza desesperada en el pecho. Falsificó mi firma. ¿Seguro que eso anula el préstamo? Eleanor suspiró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Abrió la aplicación digital, mostrando la firma en la pantalla. La verificamos, Arthur. Coincidió con las muestras de tu firma que tenemos en archivo. Es sorprendentemente precisa. Una fría comprensión se apoderó de Arthur. Daniel, su hijo, que había vivido con él durante tantos años, que lo había visto firmar innumerables documentos, cheques, formularios, tarjetas navideñas. Daniel probablemente había practicado, quizás durante años, perfeccionando la falsificación, esperando el momento oportuno.
La idea era repugnante, un testimonio de la profunda premeditación de su hijo. Eleanor continuó, describiendo sus sombrías opciones. En esencia, tienes dos opciones. Puedes pagar el préstamo o el banco procederá a la ejecución hipotecaria de tu casa. Podrías emprender acciones civiles contra Daniel por fraude, por supuesto, pero eso no te eximiría de tu obligación con el banco. Las palabras resonaron en la estéril oficina del banco. Pague o ejecute la hipoteca. E incluso si demandaba a Daniel, los $200.000 seguirían adeudados, recayendo directamente sobre los hombros de Arthur. El sistema, diseñado para proteger, se había convertido en un muro frío e inflexible. Arthur dio las gracias a Eleanor con voz apagada y salió del banco. El sol del mediodía brillaba, pero sentía un escalofrío. Caminó lentamente a casa, con la mente acelerada. Las soluciones convencionales no funcionarían. La ley, como le explicó Eleanor, no le ofrecía un alivio inmediato de la carga financiera. Demandar a Daniel sería un proceso largo y costoso, y no evitaría que el banco embargara su casa. Daniel y Chloe lo habían acorralado, convencidos de su engaño. Sacó su teléfono y llamó a Daniel. Sonó varias veces antes de que su hijo contestara, con la voz impregnada de una irritable impaciencia. «¿Qué pasa, papá? Estoy ocupado». «Daniel», dijo Arthur con una voz sorprendentemente tranquila. «El banco amenaza con una ejecución hipotecaria. Voy a perder mi casa por esto». Hubo un momento de silencio al otro lado, luego la risa desdeñosa de Daniel. «Bueno, papá, ese es tu problema ahora, ¿no? Te lo dije, necesitábamos ese dinero». La línea se cortó. Daniel había colgado. La brusquedad fue como un puñetazo en el estómago, pero también cristalizó algo profundo en Arthur. Daniel, y por extensión, Chloe, no cambiarían. No sentían remordimiento ni responsabilidad. Continuarían con su extravagante estilo de vida, seguros de saber que Arthur era el que quedaba para recoger los pedazos, o mejor dicho, para ser aplastado bajo sus pies. Una férrea determinación se endureció en los ojos de Arthur. Había pasado 40 años en la banca. Sabía cómo funcionaban los sistemas, cómo se podían manipular los procedimientos, cómo se podía influir en las personas. Conocía las palancas ocultas, los puntos de presión, las vulnerabilidades. Si los caminos convencionales no le ofrecían justicia, entonces forjaría el suyo propio. Usaría su conocimiento, no para destruir, sino para reclamar lo que le pertenecía por derecho, y tal vez para enseñarles a su hijo y a su nuera una lección inolvidable. Esa misma tarde, Eleanor lo llamó. «Arthur, solo quería avisarte», dijo en voz baja. «El departamento legal está revisando tu caso. Han programado una reunión para la semana que viene». «Gracias, Eleanor», respondió Arthur con voz tranquila y decidida. «Te lo agradezco». Colgó el teléfono y se dirigió a su estudio. Sacó un bloc de notas nuevo y un bolígrafo. En la parte superior de la primera página, escribió 2 nombres, Daniel Finch y Chloe Finch. Debajo, comenzó a enumerar, metódica y desapasionadamente, sus vidas, sus hábitos, sus finanzas, sus deseos, sus debilidades, cada pequeño detalle que recordaba, cada observación que había hecho. Usaría su experiencia, su intelecto y su dolor para construir una nueva estrategia, una que el banco, y desde luego Daniel y Chloe, jamás verían venir. Con un propósito que había estado ausente durante días, Arthur recuperó su desgastada libreta de direcciones encuadernada en cuero de su estudio. Sus páginas estaban llenas de nombres y números, testimonio de toda una vida de conexiones forjadas en la comunidad bancaria de Spokane. Ya no era solo un jubilado, era un hombre con una misión, impulsado por la traición y una profunda necesidad de justicia. Usaría su red de contactos, su reputación y su profundo conocimiento del mundo financiero para desentrañar el engaño que amenazaba con consumirlo. Su primera llamada fue a Brenda Jenkins, una ex colega que ahora es agente senior de préstamos en Commerce Bank, una institución competidora. Conocía a Brenda desde hacía décadas y respetaba su mente aguda y sus instintos aún más agudos. Ella aceptó reunirse con él para tomar un café, con una voz que denotaba genuina compasión cuando él insinuó la naturaleza de su problema. Sentado en un rincón tranquilo de un bullicioso café del centro, Arthur explicó la situación, sin omitir ningún detalle de la traición de Daniel, aunque las palabras aún se le atascaban en la garganta.
Brenda escuchaba atentamente, con el ceño fruncido por la preocupación. «A ver qué encuentro, Arthur», dijo, con expresión sombría. «Nuestros sistemas rastrean todas las consultas de crédito. Dame unas horas». Fiel a su palabra, Brenda lo llamó esa misma tarde. Su voz sonaba grave. «Arthur, lo he investigado. Daniel ha solicitado varios préstamos aquí en Commerce Bank durante el último año, siempre incluyéndote como aval o referencia principal». Hizo una pausa, y Arthur casi pudo oír el crujido de los papeles. «Los rechazamos. Había inconsistencias en las solicitudes, y nuestro sistema de detección de fraudes detectó problemas de autenticidad de la firma en algunas. Simplemente no nos dimos cuenta en ese momento de la magnitud de lo que estaba sucediendo». Una fría conmoción recorrió a Arthur. No se trataba de un incidente aislado, un acto desesperado y puntual. Era un patrón, una serie sistemática y calculada de intentos de defraudarlo. Daniel no solo había metido el pie en las aguas del engaño, se había lanzado de cabeza, repetidamente, con creciente audacia. El préstamo de $200.000 del First National Bank era solo la culminación de un plan más grande e insidioso. Armado con esta información nueva y contundente, Arthur hizo otra llamada. Esta vez a Michael Santos, investigador de fraudes de Inland Empire Credit Union, otra institución donde Arthur tenía muchos contactos. Michael, un hombre más joven a quien Arthur había asesorado, quedó impactado por la historia, pero rápidamente aceptó ayudar. Al día siguiente, Arthur se sentó frente a Michael en una discreta oficina sin ventanas de la cooperativa de crédito. La pantalla de la computadora de Michael brillaba con un entramado de datos interconectados, una red digital de actividad financiera. «Señor Finch, lo que describe es más común de lo que cree», empezó Michael con voz seria. «Pero la escala aquí es significativa». Empezó a revisar las solicitudes, cada una revelando un fragmento de la insidiosa trama de Daniel. «Aquí, Inland Empire», Michael señaló un registro digital. «Solicité un préstamo personal de $25.000 hace 6 meses. Te incluí como avalista. Rechazado. Señales de la firma». Otro clic. «Aquí, Mountain West Bank, hace 4 meses. Solicité una línea de crédito con garantía hipotecaria usando tu nombre como prestatario secundario sobre su propiedad, asumiendo que tendrías capital. De nuevo, señales de alerta. Rechazado». El patrón era innegable, escalofriante por su claridad. Durante los últimos 18 meses, Daniel había solicitado préstamos sistemáticamente en 4 bancos diferentes, intentando en cada ocasión aprovecharse de la identidad o el historial crediticio de Arthur. Las cantidades habían aumentado, desde préstamos personales más pequeños, de entre $25.000 y $40.000, hasta intentos de obtener un préstamo con garantía hipotecaria, culminando en el enorme préstamo de $200.000 aprobado en el First National Bank. «La exposición total, en términos de solicitudes», dijo Michael, desplazándose a un resumen, «es de casi $300.000, señor Finch, y parece que logró obtener unos $60.000 en préstamos financiados de 2 instituciones más pequeñas, antes de que First National Bank aprobara el grande. Esas cuentas también están vencidas». Arthur sintió un nudo en el estómago. $60.000, además de los $200.000. Una fría y dura comprensión lo invadió. Daniel no solo le había robado, había creado una empresa criminal basada en el robo de la identidad de su propio padre, vaciando sistemáticamente su crédito y amenazando con arruinarlo financieramente. Su hijo no solo estaba desesperado, era un criminal calculador. «¿Puedes imprimirme todo esto, Michael?», preguntó Arthur con voz firme a pesar del cambio radical en su comprensión. «Todas las solicitudes, todos los rechazos, todos los informes marcados. Necesito copias físicas». Michael asintió, mirando a Arthur con una mezcla de lástima y admiración. «Este es un caso sólido para la acusación, Sr. Finch. Podemos ayudarle a reunir todo lo que necesita». Arthur le dio las gracias a Michael, recogió una gruesa pila de informes crediticios impresos y resúmenes de solicitudes, y salió de nuevo a la luz del día. Las piezas del rompecabezas encajaban, revelando un panorama mucho más desalentador del que jamás había imaginado. Al revisar los informes esa misma noche, estudiando la letra pequeña, un detalle le llamó la atención.
En una de las solicitudes de préstamo personal más pequeñas y anteriores de un banco regional, una de las financiadas, figuraba un cosolicitante, David Thorne, y junto a ese nombre, una firma que, aunque claramente no era la de Arthur, guardaba un sorprendente parecido con la elegante y fluida letra de Chloe. Antes de que pudiera procesar por completo esta nueva e inquietante anomalía, sonó su teléfono. Era Brenda Jenkins otra vez. Su voz era cautelosa, casi vacilante. Arthur, investigué un poco más, solo por intuición. Comparé algunos nombres. Parece que tu nuera, Chloe, también ha participado en solicitudes de crédito similares, siempre con un cosolicitante, un tal David Thorne, en varios bancos. El teléfono pesaba en la mano de Arthur. La red de engaños era más amplia, más intrincada de lo que jamás había imaginado. No era solo Daniel. Chloe también estaba involucrada, una participante activa, o quizás incluso la mente maestra, usando un nombre falso, creando una identidad oculta. La imagen de su nuera impecablemente vestida, desestimando su ruina financiera con un gesto despreocupado de la mano, cruzó por su mente. La frialdad en su mirada, la absoluta falta de empatía. Todo encajó. Los dos, un frente unido de avaricia y traición, desmantelando sistemáticamente su vida. Si esta historia te impacta tanto como a mí, no te detengas aquí. La traición se agudiza, y la venganza, bueno, tendrás que seguir viéndola. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderte ni un segundo de lo que sucederá después. La revelación de la participación de Chloe, de su identidad en la sombra como David Thorne, encendió una pasión fría y estratégica en Arthur. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de exponer una red de engaños mucho más insidiosa de lo que había imaginado inicialmente. Si Chloe estaba tramando un plan paralelo, había más por descubrir, mucho más. A la mañana siguiente, antes de que la ciudad despertara del todo, Arthur se preparó. Empacó un termo con café, un par de sándwiches rancios y su vieja y fiable cámara digital, un modelo compacto y discreto que le había sido muy útil en las vacaciones familiares durante años. Eligió un lugar discreto a pocas cuadras de la casa de Daniel y Chloe, aparcando su sedán donde no llamara la atención, pero que aún ofreciera una vista clara de la entrada. 40 años en la banca le habían enseñado meticulosidad, paciencia y el arte de la observación. Planificaba sus rutas, sus tiempos y su equipo con la precisión metódica de quien entendía de sistemas, incluso los informales. A medida que el sol ascendía proyectando largas sombras sobre el césped inmaculado, apareció Chloe. Iba como siempre impecablemente vestida, una imagen de sofisticación sin esfuerzo. Se sentó al volante de su Mercedes plateado, el mismo vehículo que Arthur ahora comprendía que probablemente había sido comprado o mantenido con dinero robado, o al menos, dinero canalizado a través de sus diversas tramas fraudulentas. El motor cobró vida y ella salió marcha atrás con suavidad del camino de entrada, en dirección no a recados triviales, sino al exclusivo distrito comercial de las afueras de la ciudad. Arthur lo siguió, manteniendo una distancia prudencial, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Su vieja cámara estaba en el asiento del copiloto, lista. Chloe entró en el aparcamiento de Nordstrom, la tienda insignia de marcas de lujo y diseño. Arthur encontró un sitio para aparcar a una distancia prudencial y observó. La vio entrar en la tienda, su elegante silueta desapareciendo en el opulento interior. Arthur esperó. Aproximadamente una hora después, reapareció con una distintiva y pequeña bolsa de compras de alta gama. Al acercarse a su Mercedes, él levantó la cámara, haciendo zoom y capturando el momento. La vio colocar cuidadosamente la bolsa en el asiento del copiloto. Conocía esa bolsa. Reconoció la marca. Era una bolsa de joyería. Tenía un presentimiento desagradable sobre lo que contenía. Una rápida búsqueda en su teléfono confirmó sus sospechas. Un reloj Tag Heuer, elegante y caro, que costaba más de $2000. Un regalo. Y definitivamente no para Daniel. La ironía era amarga. Dinero destinado a su hipoteca, dinero que representaba su seguridad y tranquilidad, ahora derrochado en otro. Documentó cómo subían las maletas al Mercedes. Cada clic de su cámara era un duro golpe contra los menguantes fragmentos de su buena voluntad. Chloe luego condujo más al centro, llegando a Japes, un restaurante italiano caro conocido por su ambiente íntimo,
y su clientela exclusiva. Arthur encontró un sitio al otro lado de la calle, fingiendo leer el periódico mientras la observaba atentamente. La vio bajar del coche, escudriñando la calle con la mirada. Entonces, un hombre salió del restaurante, de espaldas a Arthur. Era alto, elegante y de cabello oscuro. David Thorne. Su saludo no fue cortés, no fue el apretón de manos formal de un conocido de negocios. Fue el abrazo íntimo de los amantes. Un beso tierno, una caricia prolongada. La cámara de Arthur hizo clic, capturando la innegable verdad. Observó cómo Chloe metía la mano en el pequeño bolso de joyería y sacaba el reloj Tag Heuer. Con un gesto delicado y posesivo, lo colocó en la muñeca de David. Ambos rieron. Un momento privado y compartido de alegría que le retorció el corazón a Arthur. Era irrefutable. Tenían una relación a toda prueba, una vida secreta financiada con dinero robado. Esperó pacientemente. Tras un exquisito y largo almuerzo, salieron, todavía riendo, todavía tocándose. Arthur, aguzando el oído, logró captar fragmentos de su conversación mientras caminaban hacia el coche de Chloe. «Estas mejoras en el estilo de vida», murmuró David, «son realmente extraordinarias, querida». Chloe sonrió con una expresión de satisfacción y suficiencia en el rostro. «Y mantendremos en secreto el origen de nuestra nueva riqueza, ¿verdad, cariño?», susurró, con una advertencia juguetona en la voz. «Los viejos estúpidos lo hacen todo posible». Las palabras impactaron a Arthur con la fuerza de un golpe físico. Sintió una oleada de náuseas, rápidamente reemplazada por una furia fría y abrasadora. Apretó la mandíbula, con la cámara aún en la mano. No se fueron a casa. En cambio, Chloe condujo hasta el Hotel Davenport, un imponente e histórico establecimiento en el centro. Se acomodaron en el elegante bar y pidieron cócteles caros. Arthur, aprovechando la oportunidad, hizo su jugada. Entró en el vestíbulo del hotel, compró un periódico y se acomodó en un cómodo sillón, estratégicamente ubicado para ofrecer una vista clara de la zona del bar sin levantar sospechas. Abrió el periódico, mirando por encima, con el corazón latiendo con una mezcla de asco y satisfacción. Observó a Chloe levantar su copa, con los ojos brillantes de alegría maliciosa. «Por la libertad financiera», brindó, en voz tan alta que Arthur pudo captar un fragmento, «y por los hombres estúpidos que la hacen posible». David Thorne chocó su copa contra la de ella con una sonrisa cómplice. Eso era todo, la última y demoledora pieza del rompecabezas. Arthur ajustó su cámara, hizo zoom y tomó una última y crucial fotografía. La mano izquierda de Chloe, adornada con su anillo de bodas, sostenía el rostro de David Thorne, mientras su pulgar le acariciaba suavemente la mejilla. El anillo, símbolo de su supuesto compromiso con Daniel, brillaba burlonamente bajo la tenue luz del bar. Lo tenía todo. No solo pruebas del fraude bancario y el robo de identidad de Daniel, sino pruebas irrefutables de la profunda complicidad de Chloe, sus distintos planes fraudulentos y su descarado romance, todo financiado con el dinero que le habían robado. Las piezas de su venganza estaban encajando, más nítidas y devastadoras de lo que jamás hubiera imaginado. La mesa de la cocina, usualmente un lugar para comidas tranquilas y crucigramas, ahora servía como la sala de guerra de Arthur. Extendida sobre su superficie se encontraba una meticulosa colección de evidencia: extractos bancarios, informes de crédito, resúmenes de solicitudes y las fotografías incriminatorias de Chloe y David Thorne. Cada documento, cada imagen, representaba un fragmento de la confianza destrozada y la traición calculada. Arthur lo contempló todo, con una sombría satisfacción luchando contra el profundo dolor en su pecho. Tenía la verdad. Ahora, necesitaba construir su ejército. Su primera llamada fue a Elena Rodríguez, vecina de Daniel, una mujer amable a la que conocía casualmente de eventos comunitarios. Su número figuraba en uno de los informes crediticios como referencia. Cuando contestó, su voz estaba tensa por el estrés, casi al borde de las lágrimas. «Elena, soy Arthur Finch», empezó, intentando mantener la voz suave. «Llamo por Daniel». Una profunda inspiración al otro lado de la línea. «Ay, señor Finch», susurró. «Es que no sabía con quién hablar». Entonces soltó su historia, un torrente de ansiedad y desesperación. Daniel la había contactado meses atrás.
contándole una historia desgarradora sobre la repentina y grave enfermedad de Arthur, una extraña condición médica que requería un tratamiento experimental inmediato y costoso. Le había rogado entre lágrimas que le avalara un préstamo de $18,000 para un coche, alegando que era la única manera de conseguir dinero rápidamente para el cuidado de su padre, prometiendo devolverlo en cuestión de semanas. Elena, conmovida por su angustia y su genuina preocupación por Arthur, accedió. «Es su hijo, señor Finch», dijo con voz entrecortada. «Confié en él. Le habían embargado el coche el mes pasado, y ahora tenía que pagar el resto, con su crédito arruinado». Arthur escuchó, con el corazón dolido por ella, pero una firme determinación se consolidaba en su interior. No se trataba solo de él. Era un patrón de depredación. Elena, a pesar de su angustia, proporcionó 3 nombres más de personas a las que Daniel había recurrido con historias similares y urgentes, todas relacionadas con una crisis inventada en la salud de Arthur, todas diseñadas para explotar su compasión y confianza. Armado con este creciente expediente de víctimas, Arthur programó una reunión con Laura Hayes, una fiscal especializada en fraudes a la que conocía vagamente en el ámbito bancario. Laura era una abogada sensata con reputación de tenacidad. Expuso todas sus pruebas: los extractos bancarios, los informes crediticios, las solicitudes, las fotografías de Chloe y David Thorne, y el testimonio entre lágrimas de Elena. Lo presentó con calma y metódicamente, dejando que el peso de los hechos hablara por sí solo. Laura, normalmente imperturbable, estaba visiblemente asombrada. Examinó los documentos con atención, abriendo mucho los ojos al atar cabos. «Señor Finch», dijo finalmente levantando la vista, «en 20 años de perseguir fraudes, rara vez, o nunca, he visto un caso tan meticulosamente documentado. Esto es asombroso». Ella confirmó sus sospechas con una claridad escalofriante. «La evidencia aquí respalda firmemente los cargos de fraude criminal, robo de identidad y posiblemente, incluso fraude electrónico federal, dada la naturaleza interestatal de algunas de estas transacciones. En cuanto a la indemnización civil, con lo que ha documentado hasta ahora, estamos considerando un potencial de más de $400,000 en daños totales». Laura se inclinó hacia adelante con expresión seria. «La clave, Sr. Finch, es la coordinación. Individualmente, estos casos podrían desestimarse como disputas menores o incluso asuntos civiles difíciles de probar. Pero en conjunto, crean una narrativa abrumadora de comportamiento criminal sistemático y calculado. Necesitamos unir a estas víctimas». Arthur asintió, ya imaginando la reunión. 2 días después, un grupo pequeño pero decidido se reunió en una tranquila sala de reuniones de un centro comunitario. Eran 7. Arthur, Elena Rodríguez, Michael Santos de Inland Empire Credit Union, quien se había unido a la causa de Arthur tras comprender la magnitud del engaño de Daniel; Jessica Chen, una joven profesional que había avalado un pequeño préstamo para Daniel tras una historia convincente sobre su startup en dificultades; y otras 3 personas, con una mezcla de ira, vergüenza y miedo en sus rostros. Arthur estaba de pie frente a ellos, con una pizarra detrás. En ella había dibujado meticulosamente una cronología que conectaba las acciones de Daniel con las de Chloe. «Lo que Daniel Finch y Chloe Finch han hecho», declaró con voz tranquila y autoritaria, «no es una serie de errores desafortunados ni actos desesperados. Es una empresa criminal calculada, diseñada para explotar la confianza y la compasión de otros, principalmente usando mi nombre e historias inventadas sobre mi mala salud». Una a una, cada víctima compartió su historia, un coro de dolor y traición. Jessica Chen relató cómo Daniel había urdido una historia convincente sobre una startup tecnológica innovadora al borde del éxito, que solo necesitaba un pequeño préstamo puente, y cómo había aprovechado el nombre de Arthur como inversor silencioso para que su solicitud pareciera legítima. Michael Santos explicó cómo Daniel había usado su relación con Arthur para ganarse la confianza inicial de la cooperativa de crédito, antes de intentar eludir los protocolos de seguridad. El patrón era idéntico: manipulación, explotación de la confianza y siempre una historia que invocaba a Arthur o su enfermedad inventada. Entonces, Eleanor Green, una viuda de 80 años,
Habló con voz frágil pero resuelta. Llegó a mi puerta. Relató con lágrimas en los ojos. Su hijo, señor Finch, dijo que se estaba muriendo, que necesitaba un tratamiento experimental que no cubría el seguro. Me suplicó. Dijo que yo era su última esperanza. Yo pedí una segunda hipoteca sobre mi casa para él. $50,000. La sala quedó en silencio. La enormidad de la crueldad de Daniel flotando en el aire. Laura Hayes, observando desde un costado, tomaba notas con vehemencia. Al final de la reunión, se dirigió al grupo. Lo que me han mostrado colectivamente aquí, dijo con una voz firme y convicción, no es solo un caso claro de fraude y robo de identidad. La explotación reiterada de una persona mayor, el señor Finch, y ahora la señora Green, eleva esto a un posible caso de abuso de ancianos. Y la naturaleza sistemática del esquema, que opera en múltiples instituciones financieras, podría incluso dar lugar a cargos federales como fraude electrónico e incluso violaciones de la ley RICO, generalmente reservadas para el crimen organizado. Las víctimas, un grupo diverso unido por una injusticia compartida, se miraron entre sí. Su desesperación inicial fue reemplazada por una creciente sensación de empoderamiento. Ya no eran individuos aislados. Eran una coalición coordinada, lista para el siguiente paso, un frente unido contra los artífices de su ruina. A la mañana siguiente de la reunión del centro comunitario, el teléfono de Arthur sonó con una urgencia desconocida. Era Daniel. La voz de su hijo, normalmente impregnada de una indiferencia fingida, ahora estaba cargada de pánico apenas disimulado. «Papá, ¿qué haces?», preguntó, evitando cualquier pretensión de saludo. «Oigo cosas. La gente está hablando. Tienes que dejar de cometer un grave error con esta gente a la que has estado llamando». El tono frenético confirmó las sospechas de Arthur. La coalición de víctimas estaba surtiendo efecto. Las noticias corrieron velozmente por la unida comunidad bancaria de Spokane. El castillo de naipes cuidadosamente construido por Daniel comenzaba a tambalearse. «Daniel», respondió Arthur con voz tranquila, «no estoy cometiendo un error. Estoy recopilando información». «¿Información?», se burló Daniel, con un dejo de desesperación en su ira. «Esto es acoso. Lo vas a arruinar todo», continuó, amenazando con demandar a Arthur, acusándolo de difamación. Arthur escuchó, dejando que Daniel agotara sus bravuconadas. Entonces lo interrumpió. «Nos vemos. En Romanos. Esta tarde, a las 2. Romanos era un restaurante italiano popular y concurrido, un lugar público. Arthur sabía que eso obligaría a Daniel a moderar su comportamiento, a mantener al menos una apariencia de civilidad. Daniel, tras un momento de titubeos, aceptó a regañadientes. Arthur llegó temprano y se aseguró una mesa tranquila. Cuando Daniel entró, justo a las 2, irradiaba falsa confianza, vestido con un traje caro y el pelo perfectamente peinado. Miró a su alrededor, con un aire de desdén ensayado en el rostro, como si le molestara la mera presencia de gente común. Se sentó en la mesa frente a Arthur, sin molestarse en palabras amables. «Bueno, papá», empezó en voz baja pero cortante, «¿de qué se trata todo esto? Tienes que dejar de causar problemas. Está perjudicando mi negocio». «Solo te estoy compartiendo información, Daniel», dijo Arthur con voz tranquila. «Registros bancarios, informes de crédito, análisis de firmas. Nada que no sea ya un hecho». Antes de que Daniel pudiera responder, un repentino crujido anunció la teatral entrada de Chloe. Apareció en su puesto, con una sonrisa radiante, impecablemente vestida como siempre. Se sentó junto a Daniel, uniendo su brazo al suyo al instante, proyectando una imagen de amorosa solidaridad conyugal. «Arthur, cariño», susurró, con la voz impregnada de fingida calidez, como si fueran viejos amigos reunidos para una charla informal. «Qué grata sorpresa. Acabamos de enterarnos de que te sentías un poco indispuesto. Estábamos muy preocupados». Arthur sostuvo su mirada empalagosa sin pestañear. La actuación fue nauseabunda. «Deberíamos hablar de esto como familia», continuó Chloe, con voz suave y conciliadora, pero con un tono de firmeza subyacente. «Todo este asunto del préstamo es un malentendido, la verdad. Estamos dispuestos a solucionarlo. Daniel y yo lo hemos hablado. Podemos reducir tu deuda a la mitad. ¿Qué te parece?» Su sonrisa pretendía ser encantadora, pero para Arthur era una máscara grotesca.
Arthur negó lentamente con la cabeza. «Ya pasó, Chloe», dijo con voz tranquila, sin emoción. «Hay complicaciones ahora, que requieren pericia legal, y mucho más que la mitad de la deuda original». La falsa confianza de Daniel finalmente se quebró. Su rostro palideció, con un destello de miedo genuino en sus ojos. ¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones? No puedes hablar en serio sobre presentar cargos. Soy tu hijo. Sus últimas palabras fueron casi una súplica, un aferramiento desesperado a un vínculo que él mismo había destrozado. Arthur sostuvo la mirada de su hijo. Sus ojos reflejaban un dolor que Daniel no podía comprender. «Eres mi hijo, Daniel», asintió Arthur en voz baja, con el peso de la declaración entre ellos. «Y eso, precisamente, es lo que hace que tus acciones sean aún más imperdonables». Entonces sacó su teléfono, deslizando el pulgar por la pantalla. Le dio la vuelta y mostró una foto. Eran Chloe y David Thorne, en una relación íntima en Yepes, con las caras juntas y las manos tocándose. El rostro de Daniel palideció al instante, casi sin sangre. Se quedó boquiabierto. «¡Chloe!», exclamó con voz entrecortada. «¿Qué es esto? ¿Quién es ese hombre?». Miró a Chloe, y luego al teléfono, con los ojos abiertos de par en par por el horror y la confusión. La compostura cuidadosamente construida por Chloe se quebró por una fracción de segundo. Un destello de pánico puro brilló en sus ojos, pero luego desapareció, reemplazado por una furia fría. Arthur, ignorando la furia silenciosa de Chloe, pasó a la siguiente fotografía. Era Chloe, colocando el costoso reloj Tag Heuer en la muñeca de David, ambos riendo, absortos el uno en el otro. «Eso», explicó Arthur con una voz escalofriantemente precisa, «es David Thorne, un reloj Tag Heuer de $2000. Y estos», volvió a pasar, mostrando recibos de ropa cara, «son los trajes a medida que usa. Todos comprados con dinero, Daniel, que me robaron. Dinero que tú, hijo mío, sacaste fraudulentamente en mi nombre. Dinero que Chloe, tu esposa, gastó en su amante». La sorpresa de Chloe duró solo unos segundos. Entonces, una sonrisa escalofriante se dibujó en sus labios. «¡Esto es indignante!», espetó, alzando la voz, llamando la atención de una pareja cercana. «Estas fotos son falsas, inventadas. Estás desesperado, Arthur, desesperado y delirante». Daniel, atrapado entre la aplastante realidad de las imágenes y las mentiras reconfortantes que su esposa le soltaba, eligió el camino más fácil. Se aferró a la negación de Chloe, negándose a procesar la verdad. «Tiene razón», exclamó, volviéndose hacia Arthur con el rostro desencajado por la ira. «Has manipulado esto. Estás loco, papá. Solo intentas causar problemas». Arthur observó a su hijo, con una profunda tristeza, apoderándose de él. Daniel estaba optando por la ceguera voluntaria. Estaba optando por creer la invención en lugar de la devastadora verdad, no porque realmente creyera a Chloe, sino porque la alternativa era demasiado dolorosa, demasiado destructiva para su mundo cuidadosamente construido. «David Thorne», continuó Arthur, ignorando el arrebato de Daniel, y su voz interrumpió la creciente tensión, «también es cosolicitante de los documentos de préstamo falsificados que Chloe usó en varios otros bancos, aquellos en los que usó mi nombre, o una versión del mismo, como referencia, o para crear una falsa sensación de seguridad a otras víctimas». Este último detalle, que vinculaba al amante de Chloe con el fraude, finalmente desbarató la negación de Daniel, aunque solo fuera por un instante. Gritó, un sonido gutural y crudo de angustia, presionándose las sienes. «No, no te creo. Estás mintiendo. Chloe no». Arthur simplemente lo observó, viendo la magnitud del autoengaño de Daniel, su desesperada necesidad de proteger la ilusión de su vida con Chloe. Él había elegido. Él había hecho su cama. Chloe, al ver la comprensión en los ojos de Arthur, al darse cuenta de que seguir discutiendo era inútil, le ofreció una sonrisa fría y triunfante. «Creo que esta conversación ha terminado», dijo, recuperando la compostura en su voz, con un dejo de firmeza mezclado con condescendencia. «Robert, rezaremos por tu recuperación». Arthur se levantó de la mesa, dejándolos entre el tintineo de los cubiertos y el murmullo de otros comensales. La relación familiar, el último hilo frágil, se había roto, limpia e irrevocablemente. Lo había intentado.
había revelado la verdad, pero Daniel había elegido sus mentiras. Arthur supo entonces que ya no podía luchar por su hijo. Dejaría que el sistema legal, con su lógica fría e imparcial, terminara lo que Daniel había empezado. La noche después del desastroso encuentro en casa de Romano, Arthur durmió poco. La imagen de la ceguera voluntaria de Daniel y la fría sonrisa de Chloe se repetían en su mente. Pero con el dolor llegó una firme determinación. Él les había ofrecido una oportunidad para la verdad, para la redención. Habían elegido la negación y la malicia. Ahora afrontarían las consecuencias. A la mañana siguiente, con las primeras luces del alba, Arthur estaba en la oficina de Laura Hayes, con 3 carpetas meticulosamente organizadas en la mano. Contenían todo: los informes crediticios, los extractos bancarios, las solicitudes falsificadas, la cronología detallada de los planes de Daniel y Chloe, la declaración jurada de Elena Rodríguez, el desgarrador testimonio de Eleanor Green y, por supuesto, las fotografías incriminatorias de Chloe y David Thorne. Laura, una mujer que no se impresionaba fácilmente, pasó las 2 horas siguientes estudiando los documentos. Su asombro inicial dio paso a una silenciosa admiración. «Señor Finch», dijo finalmente, levantando la vista y con los ojos abiertos de par en par, llenos de agradecimiento, «este es un trabajo extraordinario. Para ser una investigación civil es absolutamente minucioso, más completo que muchos casos que mi propio equipo ha elaborado». Confirmó lo que Arthur ya sabía. «Tenemos más que suficiente para presentar cargos penales, fraude grave, robo de identidad, y en el caso de la señora Green, claro maltrato a personas mayores. Además, el patrón de engaños entre múltiples víctimas nos permitirá obtener una indemnización civil sustancial. Según nuestros cálculos, que incluyen la restitución a todas las víctimas y daños punitivos, consideramos una posible recuperación de activos superior a los $400.000. Arthur simplemente asintió, sintiendo una profunda satisfacción. No se trataba del dinero, no del todo. Se trataba de justicia, de deshacer las ilusiones que habían cultivado con tanto esmero. Esa misma tarde se presentaron cargos penales. A primera hora de la mañana siguiente, se inició una demanda civil para reclamar los fondos robados e indemnizar a las víctimas. El proceso legal, antes lento, avanzaba con sorprendente rapidez, impulsado por la meticulosa evidencia de Arthur. Pero Arthur no había terminado. Los procedimientos legales, aunque necesarios, a menudo avanzaban demasiado lentos para su sentido de la inmediatez. Tenía otras vías que explorar, otras maneras de asegurar que Daniel y Chloe afrontaran todo el espectro de su engaño. Condujo hasta la lujosa firma de marketing de Chloe, un edificio con fachada de cristal que rebosaba energía juvenil. Caminó directo al Departamento de Recursos Humanos con un sobre cerrado en la mano. Dentro había copias de las fotos de vigilancia de Chloe y David, junto con un resumen conciso y veraz de las infracciones éticas, las actividades fraudulentas y el robo de fondos. Sabía que, en una industria centrada en la atención al cliente y basada en la confianza y la reputación, tales revelaciones serían devastadoras. Desde allí, visitó una imprenta local. Pasó la siguiente hora preparando 27 sobres idénticos. Cada uno contenía una selección de las fotografías más comprometedoras de Chloe y David, junto con una explicación anónima y cuidadosamente redactada sobre el origen de su lujoso estilo de vida. Los destinatarios eran la extensa familia de Chloe, su círculo social más cercano y figuras clave de la vida social de Spokane, personas con las que Arthur había coincidido a lo largo de los años en diversos eventos, personas que apreciarían un buen escándalo. Pagó por un envío discreto e irrastreable, asegurándose de que todos llegaran el viernes por la mañana. Su última parada del día fue con el administrador del edificio de Daniel. Una conversación breve y cortés, durante la cual Arthur mencionó casualmente que el contrato de arrendamiento del apartamento de Daniel estaba garantizado por Eleanor Green, la viuda de 80 años que había obtenido una segunda hipoteca para el falso tratamiento experimental de Daniel. Arthur sabía que el administrador comprendería rápidamente las implicaciones de que el crédito de una anciana estuviera vinculado a un inquilino que ahora enfrentaba graves cargos penales. La llamada a Eleanor Green sería una formalidad,
pero su influencia, antes invisible, se convertiría en un arma poderosa. El viernes por la mañana, los mundos cuidadosamente construidos de Daniel y Chloe Finch comenzaron a desmoronarse espectacularmente. El teléfono de Chloe empezó a sonar sin parar. Su empresa de marketing la suspendió, a la espera de una investigación interna provocada por el paquete anónimo de Arthur. Llamadas frenéticas de sus padres, que habían recibido sus propios paquetes, llenaron su buzón de voz, con voces que oscilaban entre la incredulidad y la furia. Sus redes sociales, antes llenas de publicaciones ostentosas, quedaron en silencio mientras sus amigos, avergonzados y disgustados, comenzaron a bloquearla y a eliminarla de sus amigos. Entonces, Daniel llamó a Arthur con la voz estridente por el pánico. «¡Papá! ¡La policía estuvo aquí! Me interrogaron, y a Chloe la suspendieron. Están diciendo cosas terribles. ¿Qué has hecho?» «Busco justicia, Daniel», respondió Arthur con voz tranquila y resuelta. «Por todos los canales legales disponibles, tal como me obligaste». Una hora después, el número de Chloe apareció en su pantalla. Su voz, normalmente tan serena, ahora se quebraba, desgarrada por la desesperación y el miedo. «Arthur, por favor, tienes que parar. Lo estás arruinando todo. Te lo ruego». «Deberías haber considerado las consecuencias, Chloe», replicó Arthur con voz firme, «antes de decidir financiar tu aventura con dinero que me robaste a mí y a otros». «Esas fotos están fuera de contexto», gritó, en un intento desesperado de negación. «El contexto», afirmó Arthur con un tono frío y definitivo, «está perfectamente claro, Chloe. Es un contexto de engaño, traición y robo calculados». Ahora podía oír sus lágrimas genuinas, lágrimas de verdad, no las de cocodrilo que había visto en Romanos. No le trajeron alegría, sino una satisfacción sombría y duramente ganada. «Quiero que ambos experimenten lo que se siente al enfrentarse a la inseguridad financiera», continuó Arthur en voz baja, «y la vergüenza social de que su imagen, cuidadosamente construida, sea desmantelada públicamente. Quiero que sientan lo que es que les quiten todo por lo que han trabajado, o mejor dicho, todo por lo que han robado». Eso es cruel», gimió Chloe. «Sí», respondió Arthur, una afirmación tranquila y escalofriante. «Lo es». Colgó, sintiendo el peso de los logros de la semana. Se presentaron cargos penales, se iniciaron demandas civiles, reputaciones destruidas, cuentas congeladas. El martillo había caído. La mañana del sábado trajo consigo una profunda sensación de silenciosa satisfacción. Arthur estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café recién hecho humeando junto a un periódico fresco. Su mirada se posó en el titular de primera plana. «Ejecutivo bancario local lidera una importante investigación de fraude». Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. No era su nombre, por supuesto, pero era su historia, su justicia. La tranquilidad duró poco. Su teléfono vibró, y el número de Daniel apareció en la pantalla. Esta vez no hubo pánico ni bravuconería, solo una voz derrotada y rota. «Papá», sollozó Daniel, «Chloe me dejó. Se fue. Se lo llevó todo. Mi vida se está desmoronando. Por favor, tienes que ayudarme». Arthur cerró los ojos un momento, dejando que la oleada de dolor lo invadiera antes de hablar. «Estas, Daniel», dijo con voz firme, «son las consecuencias naturales de tus decisiones, de tus acciones». Daniel siguió suplicando, confesando. «Me lo contó todo, papá. Sobre David Thorne, sobre cómo me usó para llegar a ti, para obtener tu información. Tenías razón sobre ella. Tenías razón en todo». Admitió que se enfrentaba a 5 años de prisión, la congelación de sus cuentas y la inminente realidad de la falta de vivienda. «Por favor, papá, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer?» «Ya es demasiado tarde, Daniel», respondió Arthur con voz desprovista de emoción. «Esa información, esa confesión, habría importado hace semanas. Ahora no». 45 minutos después, un golpe frenético resonó en la silenciosa casa de Arthur. Abrió la puerta y encontró a Daniel allí de pie, despeinado, con los ojos enrojecidos e hinchados, y su costoso traje arrugado y manchado. Parecía una sombra de su antiguo yo arrogante, completamente derrotado. «Papá, por favor», suplicó Daniel. «¿Puedo entrar?» Arthur se hizo a un lado, dejando entrar a Daniel, pero no lo consoló.
Daniel se hundió en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. «Fue Chloe, papá», balbuceó, levantando la cabeza con la voz entrecortada por la autocompasión. «Lo orquestó todo. Me manipuló. Me usó para acceder a tus cuentas, a tu información. Es un monstruo». Arthur escuchó con expresión inflexible. «Falsificaste firmas, Daniel», replicó con voz tranquila pero firme. «Le robaste a 7 personas, no solo a mí. Defraudaste a tu propio padre a sabiendas y elegiste creer las mentiras de Chloe incluso con pruebas irrefutables. Nadie te obligó, Daniel». Daniel lo miró con lágrimas en los ojos. «Fui un estúpido, papá. Fui débil. Haré lo que sea. Declararé contra Chloe. Se lo contaré todo». «La fiscalía tiene lo que necesita, Daniel», dijo Arthur, firme. «Tu cooperación ahora no cambiará tus cargos. Las pruebas son abrumadoras. Debes afrontar las consecuencias de tus actos, Daniel. Como un adulto. Deja de culpar a los demás por tus propias decisiones». Se dirigió a la puerta y la abrió, con un gesto silencioso de despido. «Esta conversación ha terminado, Daniel. Y también nuestra relación familiar. De ahora en adelante solo queda el sistema legal». Daniel lo miró fijamente, con un destello de resignación en los ojos. «Te quiero, papá», susurró con la voz entrecortada. Arthur sostuvo su mirada, con una profunda tristeza en el corazón, pero sin arrepentimiento. El amor sin respeto, lealtad ni honestidad no es amor, Daniel. Es solo una palabra. Con eso, Daniel salió, y la puerta se cerró suavemente detrás de él, cortando el último y frágil vínculo entre ellos. Semanas después, en el juzgado del condado de Spokane, Arthur se sentó en primera fila, flanqueado por Laura Hayes y la coalición de víctimas. Elena Rodríguez, Eleanor Green, Michael Santos, Jessica Chen, todos sentados juntos, un frente unido. Daniel, disminuido y demacrado, se sentó solo en la mesa de la defensa. Su traje, antes caro, ahora parecía de mala calidad y barato. El juez Thompson presidía el caso de alto perfil, en un ambiente cargado de tensión. Cuando lo llamaron, Daniel se puso de pie, con los hombros hundidos. «Culpable, su señoría», murmuró, con voz apenas audible, aceptando finalmente la responsabilidad de sus crímenes. Laura Hayes se dirigió entonces al tribunal, reconociendo la extraordinaria cooperación y la experiencia inigualable de Arthur al liderar la investigación que llevó a Daniel ante la justicia. Describió la magnitud de su engaño, el maltrato a ancianos, el fraude generalizado y el impacto emocional en las víctimas. El juez Thompson, tras revisar las pruebas y considerar la declaración de culpabilidad de Daniel, dictó la sentencia. 3 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y la restitución total de $300,000 a sus víctimas, incluido Arthur. Todos los bienes restantes de Daniel serían liquidados y su salario futuro embargado hasta que se le devolviera hasta el último centavo. Era una sentencia severa, pero que prometía un largo y difícil camino hacia la expiación. Afuera del juzgado, Arthur se enfrentó a una multitud de periodistas. Habló con calma, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Este resultado», declaró, mirando directamente a las cámaras, «demuestra que se puede hacer justicia, incluso en casos de profunda traición familiar, cuando se persigue a través de los canales legales adecuados». No se regodeó ni expresó amargura, sino que habló de la importancia de la vigilancia y la rendición de cuentas. Elena Rodríguez se acercó a él, con los ojos brillantes de gratitud. «Gracias, Arthur», dijo con voz temblorosa. «Salvaste mi hogar. Nos salvaste a todos». Arthur observó los rostros de las personas a las que había ayudado, personas que habían sido agraviadas, igual que él. Reflexionó sobre su transformación. De víctima aturdida por la traición a investigador metódico, fiscal silencioso y, finalmente, instrumento de justicia sistemática. La satisfacción fue profunda, una paz profunda y duradera que trascendió el dolor de su familia destrozada. Tras el incidente, Daniel emprendió el arduo proceso de reconstruir su vida, despojado de sus ilusiones y de sus ganancias ilícitas. Chloe, con su reputación hecha trizas y su carrera destruida, desapareció de Spokane. David Thorne nunca fue acusado, pues su participación en el fraude era demasiado secundaria para un proceso penal, pero su nombre y su vergüenza estaban ahora inextricablemente ligados a la desgracia de Chloe. Mientras tanto,
Arthur encontró un nuevo propósito inesperado. Empezaron a llegarle solicitudes de consejo de otras víctimas de fraude financiero, personas que habían escuchado su historia y buscaban orientación. Se dio cuenta de que no solo había logrado justicia para sí mismo y su comunidad, sino que también había establecido una metodología replicable, un modelo a seguir para otros. Su vida de jubilado, antes tranquila y predecible, ahora estaba imbuida de una nueva e inesperada misión: ser un guardián contra el mismo engaño contra el que había luchado durante tanto tiempo.